Bueno, de Huxley, filosofía perenne. Bueno, a Huxley lo hemos dedicado ya un vídeo anteriormente, pero ahora vamos a hablar de otra obra distinta. Yo lo tengo reseñado en el contexto de autores como Guénon, bueno, todos estos como Araswamy, Malinsky, ¿no? Suon, Eremil Zola, etcétera, en el contexto de la filosofía perenne. Y he tomado unas notas que voy a leer que sirvan de presentación de este libro que hoy nos acompaña. Bueno, este libro, lo que yo escribí en su día cuando lo leí, es que enfatiza tanto lo religioso que incluso prescinde del arte, o se considera este insuficiente. Ya sabemos todos que el arte tiene una dimensión espiritual muy intensa, muy fuerte, pero hay autores que lo consideran insuficiente. Diríamos que es una lógica perenne, medievalista, si se quiere, no necesariamente. Para Huxley, el arte y la belleza, desligados de lo divino, terminan siendo insuficientes. Huxley razona que los expositores de la filosofía perenne estarían sin duda en desacuerdo con apreciaciones típicas de estetas. Aquí que vemos una confrontación muy interesante entre la perspectiva del esteta y la perspectiva del religioso. Yo creo que generalmente suelen ser compatibles, porque no, los dos participan de un mundo espiritual, pero hay autores que se decantan claramente por lo uno o por lo otro, o enfatizan. A juicio de Huxley, y además creo que es muy interesante, porque Huxley es conocido por La vida feliz, por otro tipo de libros, pero este ensayo quizás no sea tan conocido como otras de sus obras y es interesante. Digo, a su juicio, la belleza en arte o en la naturaleza acaso esté cualitativamente afín con esa base divina o divinidad, pero no es lo mismo que esta. La belleza participa en cierto modo de la naturaleza divina, pero está a varios grados de distancia de la divinidad. Textualmente, al poeta, al amante de la naturaleza, al esteta, se le otorgan aprehensiones de la realidad análogas a las concedidas al abnegado contemplativo, pero son incapaces de conocer la belleza divina en su plenitud, tal como es en sí misma. El poeta nace solo con la capacidad de disponer las palabras. Acusa sobrevaloración de la cultura, ante una supuesta creencia de que el arte y la literatura son fines en sí mismos y pueden florecer aislados de una razonable y realista filosofía de la vida. Pues la verdad es que yo personalmente me veo retratado aquí, me veo retratado negativamente. Perdón por la incursión, pero claro, los que compartimos esta perspectiva esteta, pues vemos que nos quedamos cortos, ¿no? A juicio de Huxley, seguramente tiene razón este autor, cómo no. Bueno, seguimos leyendo las notas que me tomé en su día. En realidad, en la plena Edad Media, dice Huxley, momento de apogeo de estas visiones, se dan dos posturas. Siempre lo religioso ha manifestado estas dos posturas en arte, me digo yo. Me estoy acordando ahora de Tatarkiewicz, ¿no? El tratado que tiene de estética. Esto lo comenta muy bien este autor. Bueno, la que pone en segundo lugar el arte, incluso a veces se prohíbe, o la que aprovecha el arte como recurso religioso. Es decir, el arte al servicio de la religión no es desdeñable para los religiosos, pero al mismo tiempo pues puede, como digo, manifestarse una postura contraria, ¿no? Incluso se relega o se prohíbe. Volviendo a Huxley, se entiende, o profundizando en Huxley, mejor dicho, esto era una aclaración que hacía yo, se entiende entonces que la obra pretenda superar la sociedad actual. Destacamos esta frase: las grandes verdades no encuentran asidero en el corazón de las masas. Es una frase que toma de Chuang Tse. Se razona por Huxley que el mundo habitado por gente ordinaria, correcta, es generalmente aburrido. Tan aburrido que deben distraer su mente mediante toda clase de entretenimientos artificiales. Es que Huxley en el mundo feliz, dio en el clavo. Y aquí creo que tampoco se está quedando manco nuestro autor de hoy, porque las apreciaciones que hace son bastante atinadas, ¿no? Además, dice textualmente,
En el mundo moderno, los dioses a quienes se ofrecen sacrificios humanos no son personificaciones de la naturaleza, sino de los ideales políticos de la propia fabricación del hombre. Muy acertado también, nos guste o no. Por su parte, el marxismo viene a ser una religión revolucionaria. Pues creo que también tiene razón. Nos interesa reseñar otros contenidos de esta misma obra de Aldous Huxley. Antes de seguir avanzando, me digo yo aquí, este libro en definitiva expone la filosofía perenne de dos formas. Esto es interesante. Como hemos hecho vídeos de la filosofía perenne, vamos a ver el posicionamiento de Huxley. La primera manera de exponer la filosofía perenne, a modo de una sucesión o compendio de conceptos religiosos, observando cómo se manifiestan en las principales religiones, cristianismo, budismo, hinduismo, mediante una sucesión de citas. Esta es una idea esencial de la filosofía perenne, que siempre se repiten los mismos conceptos en todas las religiones, en todo momento y lugar. Se puede identificar una filosofía común, unos conceptos comunes. En segundo lugar, la filosofía perenne, al margen de ese método, sería la existencia de una divina base. La filosofía perenne, al margen de este método, sería la existencia de una divina base de toda existencia como un absoluto espiritual, inefable en términos del pensamiento discursivo, pero que en ciertas circunstancias es susceptible de ser directamente experimentado y advertido por el ser humano. La gracia espiritual tiene su origen en la divina base de todo ser. En definitiva, en la más o menos oscura intuición de la unidad, que es la base y principio de toda multiplicidad, tiene la filosofía su fuente, y no solo la filosofía, sino asimismo la ciencia natural. Toda ciencia es reducción de multiplicidades e identidades. Bueno, igual no se ha entendido del todo muy bien y voy a explicarlo un poco mejor. La primera manera de manifestarse la filosofía perenne es esa identidad de conceptos que hay en distintas religiones. Y la segunda manera de manifestarse la filosofía perenne es esa gracia espiritual que tiene todo ser humano y que tiene un origen en la divinidad. Bueno, pues con esto nos hacemos eco nuevamente de Huxley, un autor que siempre da en el clavo, diría yo, y hasta el próximo vídeo. Gracias.